Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a resolver 12 problemas de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. ¿Estás listo? ¡Empezamos! En este problema número 1 tenemos un cuadrilátero ABCD que según el problema es un cuadrado. Sabemos de un cuadrado que las longitudes de sus lados deben ser iguales. Por lo tanto, AB debe medir 29. Luego, AED es un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, ¿qué conocemos? Esta parte que mide 4 y esta parte que mide 25. Pero estos dos segmentos, vamos a ponerle por aquí F, AF y FD son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Y podemos hallar nosotros la altura de este triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa. Para eso recordemos el teorema que nos indica que la altura al cuadrado es igual al producto de esas proyecciones. 4 por 25. Por lo tanto, la altura estaría midiendo 10. ¿Qué nos piden hallar? FE. Para FE vamos a ponerle una letra X. Y nos damos cuenta que X más H debe ser 29. Por lo tanto, decimos aquí que X más H, que sabemos que vale 10, debe ser igual a 29. Por lo tanto, X, que es lo que queremos hallar, debe ser 19. En este problema número 2 tenemos dos semicircunferencias. Este es el centro de la semicircunferencia mayor y este es el centro de la semicircunferencia menor. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aplicar esa propiedad. Observa. ¿Qué necesitamos? Este segmento y también necesitamos todo. Para eso vamos a indicar que el radio de la semicircunferencia mayor sea una letra R. Y que este segmento, hasta aquí, vamos a ponerle, que sea una letra M. ¿Está? Por lo tanto, esta pequeña porción, porque recuerda que el radio es esto, esta pequeña porción que sobra, como todo esto también sería el radio de la semicircunferencia mayor, y hemos dicho que es R, por lo tanto, esta pequeña porción sería R menos M. Ya está. Y ahora sí, aplicamos la propiedad. Obtenemos la primera relación, donde A al cuadrado, primero en la semicircunferencia mayor, A al cuadrado es igual M por todo. ¿Y cuánto sería todo? 2 veces el radio. 2 veces el radio. O sea, por 2 veces el radio. Bien. Ahora en la semicircunferencia menor. Aquí obtenemos que AB, que es lo que yo quiero hallar, AB elevado al cuadrado debe ser igual a M también, multiplicado por, ojo, AB está en la semicircunferencia menor. Por lo tanto, eso debe ser M por todo el diámetro de esa circunferencia, que en este caso sería R, porque M más R menos M sería R. Como yo quiero hallar AB en función de A, ¿qué podría hacer aquí? Dividir. Puedo dividir ambas relaciones. Y al dividir, me estaría quedando A al cuadrado sobre AB al cuadrado. Igual, M con M se va porque estamos dividiendo. R con R también se va. Me quedaría 2. Como yo necesito AB, ¿qué hago? Saco raíz cuadrada en ambos miembros. Aquí sería
a sobre AB y acá sería raíz de 2. Por lo tanto, AB sería igual a sobre raíz de 2. Y racionalizando, esto me estaría quedando como a raíz de 2 sobre 2. En este problema 3 nos indican que BC es 4, AB es 11, AE es 29 y nos piden calcular CD. Bueno, aquí tenemos θ. Como aquí es 90 grados, sabemos que esto estará midiendo 90 menos θ. Ya que θ más 90 menos θ es 90. Pero mira, en el triángulo ADE, 90 menos θ más θ es 90. Por lo tanto, el ángulo que falta estaría midiendo 90 grados. Y con eso nos damos cuenta que el triángulo sería rectángulo. ¿Y qué podemos hacer luego? Prolongar CD. Ojo, 90, 90, 90. Al prolongar, también estará midiendo 90 grados. Y nos damos cuenta que este segmento, vamos a llamarle DF, estaría siendo altura relativa a la hipotenusa del triángulo rectángulo ADE. Para eso podemos aprovechar nuestras relaciones métricas. Pero antes de eso, como ABCF es un rectángulo, esto estaría midiendo 4. Lados opuestos iguales. Como todo mide 29 y esto es 4, acá sería 25. Y ahora, aplicando relaciones métricas, nuevamente, observa, ahí está, lo que vamos a utilizar, sería que altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. 4 por 25. Y esto me estaría saliendo que esta altura es igual a 10. Y como AB y CF deben ser iguales porque son lados opuestos del rectángulo, concluimos de que X debe ser igual a 1. Nada más. Porque X más H debe ser 11, pero H es 10, por lo tanto X es 1. En este problema 5 nos dicen que BFDC es un trapecio isósceles. Al ser un trapecio isósceles, entonces observando la figura nos damos cuenta que BF sería igual a DC. Listo. Además, AF es 12, FG es 3 y nos piden calcular AD. ¿Qué hacemos? Para eso, ABG es un triángulo rectángulo. BF sería altura relativa a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y podemos hallarlo. Entonces decimos por aquí, en el triángulo rectángulo, ABG, aplicando relaciones métricas, la altura BF al cuadrado es igual a 12 por 3. Por lo tanto, 12 por 3, 36. Y BF estaría midiendo 6. Esto mide 6. Pero como este trapecio es isósceles, DC también estaría midiendo 6. ¿Y cómo vamos a hallar el valor de X? Como es un trapecio, no olvides que las bases deben ser paralelas. Es decir, FD y BC deben ser paralelas. Y al ser paralelas, nosotros podemos aplicar tales. Aquí podemos aplicar tales. Y decimos, por el teorema de Tales, ¿qué va a suceder? Recuerda que tenemos que armar nuestra proporción. Y acá sería 12 sobre 3 es igual a X sobre 6. Por lo tanto, ¿cuándo estaría siendo X? 4. Acá X es igual a 24.
En este problema número 6 nos indica que DE está midiendo 2 y además AF está midiendo 8. Pero luego AB es igual a BC. AB es igual a BC. Y nos piden calcular la longitud de BD. Bueno, queremos hallar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para esto, observamos que aquí, este ángulo, yo le puedo decir que mide phi. Opuestos, acá también estaría midiendo phi. Y con eso, concluimos que el triángulo AFB y el triángulo BEC van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque bueno, si tú aquí completas y le pones omega, como AF y DC son paralelas, alternos internos, y acá también estarían midiendo omega. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces decimos aquí, esto va a ser importante, que el triángulo rectángulo AFB va a ser congruente con el triángulo rectángulo BS por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Y con eso podemos nosotros concluir que phi, su cateto opuesto es 8, y aquí también debe ser 8. Decimos que entonces S va a ser 8. Por congruencia estamos deduciendo esto. Luego, tenemos triángulo rectángulo DBC. Y en ese triángulo rectángulo, si te das cuenta, tenemos las proyecciones de los catetos. Y podemos nosotros saber, hallar esta altura, o también podrías aplicar directamente esa propiedad. Observa. Entonces decimos, una por aquí. En el triángulo rectángulo, el teorema del cateto DBC, ¿qué te dice? Lo aplicamos. Sería cateto al cuadrado, x al cuadrado, es igual al producto de su proyección ortogonal sobre la hipotenusa, que es 2, por toda la longitud de la hipotenusa, que sería 10. Por lo tanto, x es igual 2 por 10, 20, raíz cuadrada de 20, y esto es 2 raíz de 5.